Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema jugoso, un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo y que ha estado rondando por las redes sociales y los foros de discusión por un tiempo. Hoy vamos a hablar sobre Can Yaman, un actor que ha robado corazones en todo el mundo, y Demet Özdemir, una actriz igualmente talentosa y carismática. Específicamente vamos a desentrañar los rumores y las posibles razones detrás de ese famoso descanso que Can Yaman se tomó y que, según el título de hoy, podría estar relacionado con Demet. Antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones y análisis, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos chismecitos del mundo del espectáculo turco y si quieren estar al tanto de las últimas noticias, por favor, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. De verdad, significa muchísimo para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de fascinación y controversia desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance en la vida real comenzaron casi de inmediato, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices y, por supuesto, el deseo ferviente de los fans de verlos juntos. Era una tormenta perfecta para que la imaginación de los seguidores volara, creando escenarios románticos y alimentando la esperanza de ver esa magia trasladada a la vida real. Sin embargo, después del final de la serie, las cosas tomaron un giro inesperado. Can Yaman anunció que se tomaría un descanso de la actuación y que se mudaría a Italia para enfocarse en nuevos proyectos, incluyendo el aprendizaje del italiano y la búsqueda de oportunidades en el mercado europeo. Esta decisión sorprendió a muchos, especialmente porque estaba en la cima de su carrera y gozaba de una popularidad inmensa. Era como si un atleta en su mejor momento decidiera retirarse repentinamente, dejando a todos preguntándose el porqué. La sorpresa no fue solo por el momento, sino también por el destino, Italia. Aunque el mercado europeo ofrecía oportunidades, la elección específica de Italia parecía, para muchos, un poco peculiar. La pregunta que todos se hacían era ¿por qué? ¿Por qué un actor tan exitoso decidiría alejarse repentinamente de los reflectores, justo cuando estaba brillando más que nunca? Y por supuesto, como ocurre en estos casos, las teorías conspirativas comenzaron a florecer. Desde problemas de salud hasta conflictos con la producción, la imaginación de los fans no tenía límites. Pero una de las teorías más persistentes y que ha resonado con muchos fans es que este descanso estaba directamente relacionado con su relación con Demet Özdemir. Esta teoría no solo se basaba en la química innegable, sino también en la percepción de que algo más profundo podría haber estado sucediendo detrás de las cámaras. Vamos a analizar esta teoría con un poco más de detalle. Primero hay que recordar que la presión mediática sobre ambos actores era increíblemente alta. Cada movimiento que hacían era analizado, fotografiado y publicado en todos los rincones de Internet. Desde sus outfits hasta sus interacciones casuales, todo era objeto de escrutinio público. La constante especulación sobre su relación, la insistencia de los fans en que confirmaran un romance y la inevitable comparación con sus personajes en Erkenci debieron ser agotadoras. Imaginen vivir bajo esa lupa constante sin poder disfrutar de un momento de privacidad o espontaneidad. La presión no solo venía de los medios, sino también de las expectativas de los fans, quienes deseaban fervientemente verlos juntos y proyectaban sus fantasías en la pareja. Es posible que Can Yaman, sintiéndose abrumado por esta situación, haya decidido tomar distancia para protegerse a sí mismo y quizás también a Demet. Alejar a ambos del ojo público podría haber sido una forma de permitirles procesar sus sentimientos, definir sus prioridades y tomar decisiones sin la presión constante de los medios y los fans. Quizás en medio de todo ese torbellino mediático, necesitaban espacio para respirar y evaluar si realmente existía una conexión genuina o si simplemente estaban siendo arrastrados por el fervor del público. La decisión de tomar distancia podría haber sido una forma de proteger lo que fuera que tuvieran, evitando que la presión externa lo destruyera. Otra posible razón, y esto es pura especulación, es que quizás sí hubo algo más que amistad entre Can y Demet durante el rodaje de Erkenci, pero que por alguna razón, la relación no prosperó. Tal vez las expectativas eran demasiado altas, quizás sus agendas eran incompatibles, o simplemente, no estaban destinados a estar juntos.
En este escenario, la mudanza de Khan a Italia podría haber sido una forma de superar una ruptura dolorosa y empezar de nuevo en un entorno diferente. Es una situación común en el mundo del espectáculo, donde las relaciones nacen y mueren rápidamente, a menudo bajo la atenta mirada del público. La distancia podría haber sido una forma de sanar y evitar recordatorios constantes de lo que pudo haber sido. Es importante recordar que en ese momento, Demet también estaba pasando por un periodo de cambios en su vida personal. Después de su relación con Sekkin Özdemir, que terminó antes de que comenzara Erkencikus, Demet se mantuvo relativamente discreta sobre su vida amorosa. La atención se centró en su trabajo y en su crecimiento como actriz. Quizás en medio de todo el éxito profesional, Demet también estaba buscando estabilidad en su vida personal, lo que podría haber influido en la dinámica con Khan. Algunos argumentan que la decisión de Khan de mudarse a Italia podría haber estado influenciada por el deseo de evitar cualquier tipo de confrontación pública con Demet. Si las cosas no habían terminado bien entre ellos, mantener la distancia geográfica podría haber sido la opción más sensata. En un mundo donde los dramas personales a menudo se convierten en titulares, la decisión de evitar la confrontación pública podría haber sido una forma de proteger la imagen de ambos y evitar más especulaciones. Otra teoría, que quizás sea un poco menos romántica pero igualmente válida, es que Can Yaman simplemente quería expandir sus horizontes profesionales. El mercado turco es grande y ofrece muchas oportunidades, pero el mercado europeo es aún más vasto y diverso. Can siempre ha sido un actor ambicioso y con una gran visión de futuro. Mudarse a Italia le permitió aprender un nuevo idioma, trabajar con diferentes directores y productores, y llegar a un público aún más amplio. Esta teoría se basa en la idea de que Can es un actor con una mentalidad empresarial, que siempre está buscando nuevas formas de crecer y desafiarse a sí mismo. Es cierto que Can se convirtió en un verdadero ícono en Italia, protagonizando proyectos exitosos y consolidando su imagen como un actor internacional. Su decisión de mudarse a Italia, independientemente de las razones personales que pueda haber tenido, sin duda fue una jugada inteligente desde el punto de vista profesional. Italia no solo le ofreció oportunidades de trabajo, sino también la posibilidad de reinventarse y mostrar una faceta diferente de su talento. Ahora bien, ¿qué dice el propio Can Yaman sobre todo esto? En varias entrevistas, Can ha sido bastante evasivo sobre su relación con Demet. Siempre ha mantenido una actitud respetuosa y profesional, elogiando el talento y la dedicación de Demet como actriz, pero evitando entrar en detalles sobre su vida personal. Esta actitud podría interpretarse como una forma de proteger la privacidad de ambos y evitar alimentar aún más los rumores. Can ha explicado que su descanso fue una decisión personal motivada por el deseo de crecer como actor y de explorar nuevas oportunidades. Ha insistido en que no había ningún drama detrás de su partida y que sigue manteniendo una buena relación con sus compañeros de trabajo en Turquía. Esta narrativa oficial es la que Can ha mantenido consistentemente, buscando proyectar una imagen de profesionalismo y ambición. Por supuesto, es posible que Can esté guardando silencio sobre la verdadera razón de su partida por respeto a Demet o por proteger su propia privacidad. Al final, solo ellos dos saben lo que realmente sucedió entre bastidores durante y después de Erkencikus. La verdad, como suele ocurrir, podría ser una combinación de varios factores, y es posible que nunca la sepamos por completo. Y hablando de Demet, ¿qué ha dicho ella al respecto? Demet también ha sido bastante discreta sobre el tema. En sus entrevistas ha hablado con cariño de Can, pero ha evitado hacer comentarios sobre su vida personal. Demet se ha enfocado en su carrera y ha seguido cosechando éxitos en la televisión y en el cine turco. Esta actitud demuestra su profesionalismo y su deseo de ser reconocida por su trabajo, en lugar de por su vida personal. Recientemente Demet se casó con el también actor Oğuzhan Koç. Su boda fue un evento muy comentado en Turquía y contó con la presencia de numerosas celebridades. Can Yaman no asistió a la boda, lo que por supuesto alimentó aún más los rumores sobre la naturaleza de su relación con Demet. La ausencia de Can en la boda fue interpretada por muchos como una confirmación de que algo más había sucedido entre ellos, aunque también podría ser simplemente una cuestión de agenda o de prioridades personales. Sin embargo, es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas adultas con sus propias vidas y sus propias decisiones. Si hubo algo entre ellos en el pasado, es asunto suyo y debemos respetar su privacidad. Obsesionarse con la vida personal de los famosos puede ser dañino y poco respetuoso, ya que los convierte en objetos de escrutinio público constante.
En conclusión, la razón por la que Can Yaman se tomó un descanso y se mudó a Italia sigue siendo un misterio. Es posible que su decisión estuviera influenciada por la presión mediática, por una posible ruptura con Demet, por el deseo de expandir sus horizontes profesionales, o por una combinación de todos estos factores. La verdad probablemente sea más compleja y matizada de lo que podemos imaginar. Lo que sí sabemos con certeza es que Can Yaman es un actor talentoso y ambicioso que ha sabido reinventarse y alcanzar el éxito en diferentes mercados. Y Demet Özdemir es una actriz igualmente talentosa y carismática que ha sabido mantener su carrera en ascenso a pesar de las especulaciones y los rumores. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados y resilientes, capaces de navegar por las turbulentas aguas del mundo del espectáculo. Al final, la verdad sobre lo que sucedió entre Can Yaman y Demet Özdemir probablemente nunca salga a la luz por completo. Pero eso no impide que sigamos disfrutando de su talento y admirando su trabajo. Como espectadores podemos apreciar su trabajo y seguir sus carreras, sin necesidad de invadir su privacidad o juzgar sus decisiones personales. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre el misterioso descanso de Can Yaman y su posible conexión con Demet Özdemir. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y teorías basadas en la información que tenemos disponible. La verdad, como siempre, podría ser mucho más simple o mucho más complicada. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y compartiendo mis ideas con ustedes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que el descanso de Can Yaman estuvo relacionado con Demet Özdemir? ¿O creen que fue una decisión puramente profesional? ¿Cuál teoría les parece más plausible? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Sus opiniones son valiosas y me ayudan a entender sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo y llegando a más personas. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No olviden que la verdad a veces es menos interesante que la especulación, pero siempre debemos recordar respetar la privacidad de los demás.